Grabando. Nuevamente buenos días. Hoy vamos entonces a hablar un poquito sobre algunos casos de interés em, que son relevantes para la ingeniería civil, en particular para la parte más estructural y que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales ordinarias que hemos estado viendo hasta ahora. Este, Creo que igual la clase va a tender a ser relativamente corta o breve y podemos entonces tratar de cerrar un poco el tema de las ecuaciones diferenciales. Entonces yo voy a recapitular un poquito lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros presentamos entonces, digamos, esencialmente a lo mejor filosofías de métodos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera tenía que ver con la familia de métodos de Runge-Kutta, y la segunda tendría que ver con estos métodos de Newmark, ¿no? Y cada uno de los métodos tienen como distintas versiones dependiendo de los parámetros que uno utilice. El Runge-Kutta hablábamos de que había uno de primer orden, que era el que llamábamos el método de Euler, y teníamos entonces segundo, tercer, cuarto, de cuarto orden, que digamos el de cuarto y el de segundo orden serían como los más comunes. Hablamos también de que esos métodos de Runge-Kutta tenían un orden de precisión, de que ese orden o el orden del error que se comete usualmente está asociado con la serie de Taylor en la cual se basa su expansión, de tal manera que el Runge-Kutta de primer orden tiene un orden de h cuadrado y el de cuarto orden tiene un error del orden de h a la quinta. Por lo cual nosotros entonces el h era el paso del tiempo que nosotros seleccionábamos como usuarios para resolver la, la, la ecuación diferencial, y requería entonces de que ese paso fuese un paso pequeño, porque eso es lo que garantiza de que el método tenga precisión al los errores o al considerar los errores que están elevados a una potencia. Entonces, mientras más pequeño es el h, pues más pequeño es el error porque se multiplica por la potencia. Del lado entonces de este método, de esta familia de métodos de Runge-Kutta, hablábamos de que son soluciones de ecuaciones de primer orden. Sin embargo, pueden resolver ecuaciones de cualquier orden y sistemas de ecuaciones, pero con la salvedad de que tenemos que convertir esos sistemas de ecuaciones o ecuaciones de orden superior en un sistema de ecuaciones de primer orden, ¿no? Que es el cambio de variables que uno típicamente utiliza en el cálculo para resolver estas ecuaciones. Un cambio de variable que es tradicional en sistemas de ecuaciones diferenciales, y es lo que nosotros estamos obligados a utilizar si queremos resolver una ecuación diferencial con el método de Runge-Kutta. Por el otro lado teníamos entonces los métodos de Newmark. El método de Newmark era un método que está, digamos, basado en ecuaciones de segundo orden, por lo tanto está hecho principalmente para resolver ecuaciones de segundo orden. Por lo tanto, ese cambio de variable no era estrictamente necesario, ¿no? No es estrictamente necesario, y está principalmente orientado a resolver ecuaciones que tienen esta forma que tenemos allí, ¿no? Una ecuación de segundo orden que puede ser lineal o no lineal. Nuevamente, lo importante es que nosotros podemos tener eh, la capacidad de poder despejar esta variable de aceleración de nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? La derivada de orden superior tiene que ser despejable para, digamos, los métodos que nosotros planteamos en las clases pasadas. ¿Qué otra cosa le era importante mencionar de estos métodos de Newmark? Era que dependiendo de los valores gamma y beta que nosotros proponemos, se garantiza que el problema es estable o que converge esencialmente, no diverge, por decirlo, digamos, más exactamente. Sin embargo, el problema puede converger, pero no necesariamente con un nivel de precisión adecuado. Por lo tanto, nosotros también necesitamos manipular el valor del paso del tiempo. Y en el caso del Newmark, digamos, dependiendo de la selección que uno tenga del beta y el gamma,
tenemos una precisión de h cuadrado, lo cual conversa en precisión con un Runge-Kutta de primer orden. Entonces, más o menos, la comparación es a ese nivel, ¿no? Si nosotros queremos hacer una comparación justa, tendríamos que comparar un Runge-Kutta de primer orden contra un método de Newmark. Tienen el mismo nivel de precisión en términos de el orden del error que uno comete en la aproximación a la solución real. Entonces, eso por los dos lados, ¿no? Eso hace que el método de Newmark tenga, digamos, dos ventajas. Una es que es rápido porque al ser un método de orden bajo, igual que el de Euler o el método de Runge-Kutta de primer orden, necesita pocas evaluaciones de computacionales para poder encontrar una solución. Sin embargo, tiene el contra de que necesita un paso que es pequeño. Entonces, digamos, hay una compensación, ¿no? Por un lado, yo tengo pocas evaluaciones que tengo que hacer, sin embargo, voy a tener que utilizar muchos más puntos en el tiempo. Por lo tanto, entonces, por un lado, decrezco el costo computacional en la estimación de un valor al valor siguiente. La cantidad de evaluaciones aritméticas que hay son pocas, de un i a un i más 1, pero yo voy a tener que incorporar muchísimos más puntos porque el delta t que yo voy a utilizar va a tener que ser mucho más pequeño. Entonces hay una compensación. Por el otro lado, entonces tenemos también que el método de Newmark es estable, en cambio el de Euler o el de Runge-Kutta de primer orden no necesariamente es estable, ¿sí? Ya habíamos hablado que para la mayoría de los problemas que uno resuelve a nivel estructural, esos problemas son estables, ¿sí? Entonces digamos que los dos métodos van más o menos igual. Y después tenemos los Runge-Kutta de orden superior, que tienen la ventaja de que tienen mucha más precisión, por lo tanto me permiten a mí seleccionar un valor de paso de tiempo mucho más grande, es decir, mucho menos puntos en mi intervalo, la discretización la puedo hacer en mucho menos puntos en mi intervalo de interés. Sin embargo, para yo ir de una iteración a la iteración siguiente, necesito muchas más operaciones aritméticas. Entonces también vuelvo a pagar un costo computacional. Al final, ¿verdad? Lo que uno debería hacer para un tipo de problema específico, por ejemplo, si no estamos hablando de un tipo de una estructuración y queremos resolver un problema dinámico de vibración ante una carga, por ejemplo, un sismo, uno debería tratar de implementar la solución por varios métodos, con varios delta t, y poder ir comparando, a ver, tanto en precisión como en tiempo computacional, qué es lo que yo quiero o cuál sería, digamos, más o menos el, el, el método que yo debería aplicar de manera generalizada. Aquí es muy difícil generalizar un método para un tipo de problema, ¿sí? Pero mientras yo haga un análisis extensivo sobre, por ejemplo, edificios, ¿sí? Yo más o menos pudiera hacer una recomendación general y decir, bueno, para edificios con sismos, trata de utilizar este método sobre este otro. O al menos prueba primero con este método y después con este otro. Sin embargo, eso no es lo que se hace, digamos, a nivel generalizado, ¿no? Yo les comentaba la clase pasada que existe la costumbre en ingeniería civil de utilizar Newmark sin cuestionarse por qué. Y no necesariamente es la mejor opción. Por eso vale la pena que ustedes vean este tipo de problemas con varios métodos. Eso siempre es bueno. Preguntarse qué método y por qué ese método. Y tratar de convencerse a uno mismo de que el resultado es correcto. Ok. Entonces, digamos eso. Se pueden utilizar cualquiera de las dos familias de métodos, Runge-Kuttas o Newmark, pero hay que tener claro de que la precisión depende del paso del tiempo y de que en un caso hay estabilidad y en el otro no necesariamente está garantizada la estabilidad. Eso, digamos, es como la recomendación general o la visión general de lo que nosotros vimos. Ahora, yo les voy a mencionar aquí tres tipos de problemas que son tal vez comunes o uno se los encuentra comúnmente en la ingeniería estructural, civil estructural principalmente.
Sin embargo, a mi juicio, el problema más importante es este que yo les estoy colocando acá, que es un problema dinámico. Y vamos a hablar entonces un poquito, ya habíamos hablado de esto un poco, pero vamos a volver a hablar un poquito al respecto. Cuando uno trabaja con estructuras, ¿verdad? Ustedes más adelante se van a empezar a dar cuenta de que la forma como uno modela las estructuras es a través de hacer balances de fuerzas o balances de energía. Uno lo que hace es estudiar una condición de equilibrio en las estructuras. Y esa condición de equilibrio hace que las ecuaciones que uno obtiene son ecuaciones que se conocen como ecuaciones del medio continuo, porque las estructuras al final es un medio que es continuo, no tiene masas discretizadas, ¿sí? No es una masa pegada a un resorte, ¿no? Es decir, ahí hay una idealización matemática que es importante. Por más que yo tenga físicamente, por ejemplo, una masa soportada por un resorte, ¿sí? Físicamente, ahí tengo un resorte físico y tengo una masa allí física, un bloque de hormigón soportado sobre un resorte. Por más que yo tenga esa configuración, el resorte sigue teniendo masa, ¿sí? Porque existe, la estamos viendo, la podemos pesar, ¿sí? Sigue teniendo una masa asociada. Eh, y al final, la parte física, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que ese resorte es un medio continuo, es una masa que existe, está allí, que tiene un peso, pero también tiene una flexibilidad, tiene una rigidez. Lo que nosotros estamos diciendo es que la masa de ese resorte es despreciable comparado a su capacidad de elasticidad, ¿sí? Y sobre todo comparado con lo que está arriba. Entonces, cuando nosotros entendemos el sistema completo físico es un sistema que es continuo. Yo lo que veo es que está el resorte y el resorte pasa a la masa, es un continuo. Y ese continuo tiene cualquier subconjunto de ese continuo, tiene propiedades de elasticidad y tiene propiedades de fuerzas, de pesos, ¿no? Tiene densidad, tiene masa. Por lo tanto, al estar accionado sobre la gravedad, tiene un peso. Lo que sucede a nivel, digamos, más de modelamiento, es que ¿sí? Ese continuo, nosotros lo podemos diferenciar en dos objetos. Uno que es el resorte y otro que es la masa. Y lo que podemos decir es que este elemento que estamos llamando masa, lo que decimos es que es muy rígido, ¿verdad? Su rigidez, o sea, su flexibilidad es muy poca, porque es una masa, y su peso es muy grande. En cambio, en el resorte ocurre todo lo contrario. Es un peso muy bajo con una flexibilidad muy grande. Entonces, la abstracción que uno hace a nivel de modelamiento es decir que todo el bloque de arriba, a pesar de que es un sólido, ¿verdad? Tiene material y tiene propiedades de rigidez y de peso, yo voy a modelarlo como si fuese puro peso. Y el resorte, que tiene propiedades de masa y propiedades también de peso, yo voy a decir que la elasticidad es mucho más importante que la masa y voy a llamar entonces a que esa parte material va a tener un comportamiento que va a dominar la parte elástica o digamos de flexibilidad sobre su peso. Entonces, la abstracción que uno hace es decir que ese continuo, ¿sí? Una parte solo aporta masa y la otra parte solo aporta flexibilidad. ¿Sí? Ok. Esto es como un poco más obvio cuando uno tiene un resorte y un resorte y una masa. Pero cuando uno estudia ahora un marco, ¿sí? Una estructura que sea de este estilo, donde tenemos una columna y una viga, ¿verdad? Ahora no es tan claro decir esa separación o hacer esa separación entre lo que va a aportar o los elementos que van a aportar masa y los elementos que van a aportar pura elasticidad. Entonces, uno puede aquí hacer una abstracción a nivel de modelamiento. Y esa abstracción la podemos hacer, digamos, de una manera un poco ingenua, ¿verdad? Que pudiera ser a lo mejor algo como lo que voy a dibujar acá.
yo pudiera hacer una abstracción y decir que voy a tener las masas, voy a tener unas masas concentradas en el suelo y en las esquinas de mi estructuración. Y yo lo que voy a decir ahora es que esto va a estar unido a través de resortes. Entonces, este sistema lo voy a modelar, digamos, a nivel numérico, a nivel matemático, a nivel, digamos, de modelo mecánico. Yo voy a decir que existe esa abstracción. Entonces, lo que estamos haciendo es pasando de un medio continuo a un medio discreto, ¿sí? Estamos discretizando el problema, convertimos un problema que físicamente es un continuo en un problema que ahora yo lo estoy modelando como un sistema discreto. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es ¿cómo hago justamente este paso que está aquí? ¿Sí? Porque ese paso es el que a mí, una vez que yo genere mi modelo discreto, es el que me va a mí a otorgar la ecuación diferencial que yo voy a resolver. Entonces, ¿qué es lo importante? Que existen técnicas que me permiten a mí, técnicas, digamos, analíticas, que me permiten a mí poder estimar cuál es ese modelo discreto, ¿verdad? Y esas técnicas son las que tienen que ver con diferencias finitas, con elementos finitos, porque son las que me convierten a mí el problema continuo en un problema discreto, ¿sí? Entonces, en el caso de un edificio, que digamos, es más o menos eh, ese sistema que está ahí esquematizado, es común, bajo ciertas circunstancias, hablar de lo que se conoce como un edificio de corte. Pero digamos que en palabras como más simples, lo que estamos diciendo es que cuando el piso o el techo, ¿no? Lo que llamamos la losa de la estructura, que sería estas partes que están acá, si tienen ciertas características, yo las puedo considerar que son rígidas. Es como si fuesen indeformables. Entonces yo pudiera decir que todo este piso que está acá, todo ese piso no se deforma, pero no se deforma cuando lo comparo contra qué. Entonces, cuando lo comparo contra la posible deformación que pueden tener las columnas, ¿sí? Entonces, y ustedes se pueden imaginar, hagan la prueba, por ejemplo, ustedes ponen cuatro espaguetis, ¿sí? Cuatro eh, pastas, ¿sí? Cuatro espaguetis, y pongan arriba un cartón, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el cartón es flexible también. Lo que pasa es que la flexibilidad del cartón comparado a la flexibilidad de los espaguetis es muy superior. Entonces yo puedo asumir, ¿verdad? Que eh, la flexibilidad de las columnas o de los espaguetis son muy superiores, son mucho más flexibles que el diafragma, ¿sí? O que el piso. Entonces, esas, digamos, suposiciones ocurren principalmente o se pueden adoptar en el modelamiento de estructuras cuando yo tengo edificios que son basados en sistemas vigas-columnas. Tengo columnas y vigas y tengo entonces pues la losa, que es digamos el piso. Entonces el piso hace que, que sea muy difícil deformar el rectángulo del piso o el cuadrado de la superficie del piso. Pero un piso respecto al piso inferior o el piso superior sí tienen capacidad de deformación, ¿sí? Pero el piso como tal es rígido, solamente que un piso se mueve, no se deforma, digamos el cuadrado del piso no se deforma, pero ese piso con respecto al piso inferior sí tiene capacidad de moverse. Entonces lo que se deforman son las columnas o los muros que sostienen o que conectan los pisos. En ese sentido, uno puede tomar ciertas decisiones basándose en esa suposición y llegar a un modelo que en verdad lo que uno está haciendo es diciendo que todo esto solamente contribuye con masas, ¿sí?
los pisos contribuyen solo con masas y que las columnas contribuyen solo con rigidez. De tal manera que yo lo que voy a tener, en verdad, es, si ustedes se fijan, algo de este estilo. Voy a tener una masa conectada con un resorte, con otra masa, conectada con otro resorte, con otra masa, y esta masa está aquí colocada en el suelo, ¿sí? Entonces lo que voy a tener son 3 masas, cada masa está conectada a través de resortes. Los resortes simularían las columnas, las masas simularían el peso de cada losa. Y este modelo no es tan alejado de lo que la evidencia empírica nos ofrece cuando uno va a hacer observaciones experimentales en estructuras, ¿no? Cuando son excitadas. Entonces, cuando uno hace esa discretización, uno típicamente llega a una ecuación diferencial de este estilo, donde tenemos una matriz de masa multiplicada por un vector de aceleraciones, ¿sí? Que sería esta multiplicación de allí, y después tenemos una matriz de rigidez, que sería la matriz que contiene las elasticidades de los resortes que unen cada piso, respecto a los desplazamientos, ¿sí? Que están teniendo un piso respecto a una referencia. En este caso, nuestro vector X típicamente se define como el desplazamiento de un piso respecto a la base de la estructura. Fíjense que aquí X1, X2, X3 está referido siempre al suelo, al nivel cero, ¿sí? Y lo que tenemos entonces ahora es que nosotros podemos excitar este problema o esta estructura, nosotros la podemos excitar con un movimiento en la base. Entonces yo lo que estoy diciendo es que ahora toda esta estructura que está acá, yo la puedo mover, ¿sí? Es como que yo tuviese mi edificio ahí armado, imagínenselo ahí con espaguetis, y yo agarro la base y la empiezo a mover. Entonces, yo tengo 2 coordenadas importantes. Una coordenada que son los X, que me dicen cómo se mueve un piso respecto a la base, y después yo tengo otra coordenada que me dice cómo se mueve la base, ¿sí? Entonces tengo una coordenada relativa, que serían los X, porque es del piso a la base, y después yo tengo una coordenada absoluta, que es cómo se mueve la base respecto a una referencia fija. Si yo tengo mi edificio colocado sobre una mesa, yo voy a describir cómo cómo estoy moviendo la base respecto a una referencia fija en la mesa. Entonces, eso es, digamos, la forma como uno, o como tradicionalmente se modelan las estructuras. Cuando uno quiere complejizar el problema y quiere volverlo más fiel, lo que nosotros vamos a entender, lo que va a suceder es que esta matriz de masa deja de ser diagonal y empieza a tener aquí valores fuera de la diagonal que son distintos, y esta matriz de rigidez cambia sus valores. Pero el formato de presentación sigue siendo igual. Es una matriz de masa por un vector de aceleración, más una matriz de rigidez por un vector de desplazamiento, igual a un vector eh, que contiene las excitaciones o las aceleraciones que se le están imponiendo a la estructura, ¿sí? Ok, entonces, digamos, por qué quiero conectar con los métodos de solución de ecuaciones? Porque a nivel de modelo mecánico, de ecuaciones que estoy obteniendo, esta discretización, ¿verdad? Esto no es otra cosa que una discretización de mi problema, que es un continuo. Esta discretización me obliga a mí a colocar aquí una función, ¿sí? Y esa función es la excitación que yo estoy imponiendo en la base. Eso quiere decir que la excitación que yo coloco tiene que ser una función, tiene que ser un continuo, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros queremos colocar una excitación sísmica, la excitación sísmica usualmente viene como un set de datos. Es decir, que yo no tengo directamente una función que me representa a mí un sismo, porque el sismo cuando llega, por ejemplo, y yo lo medí en una estación de colección de datos, yo lo que voy a terminar teniendo es un vector de tiempo,
¿sí? Una columna con valores de tiempo discretos y otra columna con valores de aceleración discretos, que es básicamente lo que hicimos en una de las tareas anteriores, ¿sí? Es un set discreto de datos que me representan a mí el sismo que ocurrió, ¿sí? Que colectaron la información de aceleración del sismo que ocurrió. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es lo siguiente, y esto es la clave y es lo más importante de lo que les estoy comentando ahora. Fíjense que los métodos de solución, tanto el Newmark como el método de Runge-Kutta, nos obliga a asumir una partición para poder resolver nuestro problema. Si yo quiero resolver mi problema en una ventana de 10 segundos, yo tengo que decidir cuál es la discretización del tiempo que yo voy a utilizar para resolver mi ecuación diferencial. Es decir, yo tengo que seleccionar un h de tal manera de que yo tenga certeza de que la solución de mi ecuación diferencial tenga precisión. Es el h del método, tanto de Newmark como de Runge-Kutta. El problema es el siguiente. Yo pudiera tomar ese h como el h que está colocado en la tabla de datos que viene del registro sísmico, ¿sí? Porque este registro sísmico está tomado usualmente a una tasa constante, o sea, cada cierto tiempo, cada delta t, yo colecto el valor de aceleración del sismo. Por lo tanto, esta tabla usualmente está ordenada de manera regular, ¿no? El tiempo está ordenado de manera regular. Y yo pudiera entonces decir, bueno, déjame observar cuál es el delta t que hay en mi registro sísmico, que viene de las mediciones, ¿verdad? Veo cuál es este h, y voy a utilizar ese h como el h en mi integración del método numérico. Y esto es medio peligroso, ¿no? Y es algo que usualmente las personas hacen, o sea, es una práctica común. Sin embargo, las personas no se dan cuenta de que están seleccionando un h de manera ciega. ¿Eso qué quiere decir? Que no están conscientes derechamente de la precisión que el método está teniendo con ese h en particular. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa, verdad? Vamos a poner aquí esto en números a lo mejor para que se entienda. A lo mejor la diferencia que hay aquí entre un t y el t siguiente puede que esto sea 0.01 segundos. La diferencia que hay. Es decir, que el vector de tiempo es 0, 001, 002, 003 y así sucesivamente. Yo como primera opción voy a decir, bueno, voy a utilizar un Newmark con un h de 0.01, ¿sí? Entonces no tengo problema porque cada 0.01 avance en tiempo, yo tengo el respectivo valor de aceleración. Entonces cuando la fórmula del Newmark me pide a mí evaluar la aceleración, yo tengo un valor de aceleración para ese delta t. Voy a ponerlo aquí en dibujo, que va a ser a lo mejor más fácil. Tengo el vector de tiempo, tengo la aceleración, y voy a poner aquí en verde los valores de aceleración discretos. ¿Sí? Estos son los valores, los puntos son los valores que tengo. ¿Sí? Y esto es para 0.01 segundos, esto es 0.02 segundos, y esto es 0.03 segundos, y así sucesivamente. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá un poco más grande. Sí, y estos valores vienen del registro sísmico, del delta t que yo utilicé en la adquisición de datos del registro. No tiene nada que ver con mi problema, no tiene nada que ver con el problema físico que yo quiero resolver. Tiene que ver solamente con la decisión de los ingenieros que setearon el instrumento para recoger los datos. Entonces ahora que yo quiero utilizar ese registro sísmico para resolver mi ecuación diferencial, mi método de solución de ecuación diferencial requiere que yo elija un delta t. Entonces yo puedo decidir utilizar el delta t que viene del registro sísmico. Entonces yo pudiera decidir, déjame utilizar un delta t de 0.01. Si ese es el caso, perfecto, porque yo
voy avanzando en mi método de ecuación diferencial cada 0.01 y en cada 0.01 segundo yo tengo un valor de aceleración que viene del registro sísmico. Pero si yo quiero hacer ahora, yo me pregunto, bueno, yo quiero saber cuál es la precisión de este método y quiero evaluar qué pasa si yo ahora en mi método de integración decrezco a la mitad mi paso de tiempo. ¿Qué pasa si yo achico, disminuyo el delta t a la mitad? Lo que va a suceder entonces es que yo parto con mi método numérico, pero yo voy a tener que evaluar las aceleraciones en puntos entre medio, en estos puntos rojos, y a su vez en los puntos verdes, porque mi método ahora requiere evaluar cada 0.005 segundos. Y yo no tengo datos cada 0.05 segundos porque mi tabla de aceleración tiene datos cada 0.01. Entonces yo de alguna manera tengo que estimar cuál va a ser ese valor de aceleración entre medio. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer usando problemas de interpolación. Entonces, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que tomamos la mitad del intervalo, vemos cuál es uno, cuál es el otro y tomamos la mitad. Y eso sería una especie de interpolación a través de una línea recta. Y eso es la opción que típicamente uno selecciona. Entonces uno tiene que incorporar de alguna manera un problema de interpolación para poder evaluar esas aceleraciones en los delta t que son requeridos. ¿Sí? Eso para que lo tengan presente. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Porque lo que sucede en la práctica es que ustedes vienen, ¿verdad?, y resuelven este problema con un H que viene del registro sísmico y no tienen ni idea de la precisión del método de integración. Porque no dijeron, vamos a tratar de utilizar un H más pequeño. No se puede porque no tengo, los datos no están discretizados ahí, ya no puedo hacer nada. No, hay que evaluar esas opciones. Entonces, eso tienen que tenerlo presente. Y por eso quería hablarles de este ejemplo. Digamos que es el problema, esto que está acá, es el problema que ustedes van a resolver con los métodos de integración en tiempo, digamos en el 98-95% de los casos. ¿Sí? Este es el problema que uno típicamente resuelve con método de Newmark o método de Runge-Kutta. ¿Para qué se resuelve esto? Bueno, para ver cuál es la respuesta de una edificación ante un sismo conocido, o agarrar un pool de sismos. Por ejemplo, imagínense que yo agarrara todos los sismos que se han registrado en Chile, que se han registrado, me refiero que se han grabado, que se tienen datos guardados de esos sismos, y yo le puedo agarrar todos esos sismos y pasárselo a una estructura para ver cómo va a comportarse esa estructura ante todo el set de sismos, de tal manera que yo puedo hacer un estudio probabilístico de cómo se va a comportar esa estructura ante todos los sismos que ya al menos han pasado en Chile. ¿Sí? Y que se han tenido y que han sido registrados. Entonces, también me sirve, por ejemplo, para tomar decisiones sobre si quiero colocar acá algún tipo de disipador de energía o aislador. Yo puedo entonces diseñar, seleccionar cuáles son las capacidades de ese amortiguador o de ese aislador con un pool de sismos, ¿verdad?, para tomar la mejor decisión posible. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de seleccionar este valor de amortiguamiento o de la característica que tenga el disipador, colocando todos los sismos que yo quiera colocar. Entonces yo puedo hacer esa optimización de esa manera. Entonces hay montones de situaciones en las cuales este problema es sumamente relevante, ¿no? Tanto para cálculo de desempeño o estimación de desempeño, como para diseño de dispositivos de reducción de respuesta de vibración. En fin, hay muchísimo. Y este caso que está acá es un segundo caso que yo les presento, que ustedes también tiene mucha relevancia, sobre todo cuando tenemos condiciones muy atípicas. Y esto me va a permitir hablar de un problema o de un tipo de problema muy particular que tiene que ver con las condiciones de borde.
Entonces vamos a suponer que ustedes están estudiando la flexión en una viga. Y esa flexión es, bueno, tienen una viga con una carga externa X, cualquiera, y esta viga se va a deformar, va a flectarse. Y la flexión es lo que nosotros llamamos B. Esa B es la deflexión, es cuánto se deforma la viga cuando se le aplica esa fuerza respecto a su posición inicial. Y esa B depende, la deflexión depende de X, porque evidentemente, pues si yo estoy en los extremos, no va a haber deflexión porque estoy justo sobre el apoyo, es decir, la deflexión para un X igual a 0 es 0 y la deflexión para un X igual a L, que es la distancia donde está el otro apoyo, también es 0. La viga no se deflecta en el lugar donde está apoyada. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces la deflexión de la viga depende de X. Ahora, nosotros o ustedes en sus cursos de mecánica estructural, ustedes ven cómo calcular esa deflexión. Y esa deflexión se calcula, ¿verdad? O se puede estimar a través de esta relación que está allí. ¿Sí? Esa relación nos dice que la segunda derivada de la deflexión es el esfuerzo de flexión dividido entre el módulo de elasticidad y la inercia de la sección transversal. ¿Sí? Entonces, eso lo van a ver en sus cursos de mecánica estructural, los que no hayan visto mecánica estructural. Y esfuerzo de flexión es un esfuerzo que se obtiene al hacer entonces un equilibrio de este sistema estructural en una posición genérica, ¿no? En un lugar genérico. Básicamente, lo que uno hace es hacer un diagrama de cuerpo libre de esta sección que está aquí. Tenemos entonces la carga que actúa de manera externa, una reacción del vínculo, y aquí tenemos unos esfuerzos que aparecen para que cumplan con el equilibrio, ¿no? Y este momento que está aquí es el que uno encuentra en esta ecuación que está allá arriba. Entonces, lo que nosotros nos dice este problema es que a partir de un sistema estructural, una viga, yo puedo encontrar el esfuerzo de flexión de manera relativamente sencilla, y lo que vamos a tratar de hacer es resolver, ¿verdad?, esta ecuación diferencial. Si ustedes se fijan, esta ecuación diferencial tiene acá el esfuerzo de flexión, que lo conozco, es una función de X ahora es la posición, ¿sí? Lo conozco. Estos valores de elasticidad e inercia también los conozco, pero lo importante es que pueden también cambiar respecto a X. Es decir, yo puedo tener aquí una viga que va cambiando su módulo de elasticidad o va cambiando su inercia. Por ejemplo, una viga cuya sección transversal va cambiando. Yo puedo tener una viga de sección transversal variable, que a medida que voy avanzando en el largo, esa viga se va ensanchando, se va recortando. O incluso yo puedo tener la mitad de la viga con un perfil y la otra mitad con otro perfil. Yo puedo tener, por ejemplo, la primera mitad, esta primera mitad puede ser un tubo de sección cuadrada y esta otra mitad un tubo de sección circular. Entonces tienen inercias distintas, ¿sí? Depende de X. Todas esas condiciones las puedo tomar en cuenta acá, ¿verdad? Ahora, lo importante es cómo resuelvo esta ecuación diferencial. Entonces, esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, yo puedo aplicar Newmark o puedo aplicar los métodos de Runge-Kutta. Si aplico Runge-Kutta, tengo que convertir esto en una ecuación de primer orden con el cambio de variable, ¿sí? Pero lo importante es lo siguiente. Como es una ecuación diferencial de segundo orden, yo necesito dos condiciones para resolver el problema. Ahora, esas dos condiciones, que son condiciones de borde o condiciones iniciales, ¿verdad? Tienen que ver con la naturaleza del problema. En este caso, tiene que ver en el lugar, o tiene que ver con el lugar donde la estructura está apoyada, porque donde la estructura está apoyada son lugares donde yo conozco la deflexión. Yo sé que aquí la deflexión es 0 y yo sé que acá la deflexión es 0. ¿Sí? Entonces, en este caso yo tengo condiciones de borde, porque yo tengo una condición donde conozco en un extremo el valor de la deflexión y en el otro extremo el valor de la deflexión. Pero si ustedes se fijan, ¿verdad? Tanto el método de Newmark como el método de Runge-Kutta necesitan condiciones iniciales, no condiciones de borde, ¿sí? Es decir, el método de Runge-Kutta, para que pueda funcionar, y el método de Euler, necesita la deflexión
en el punto inicial, pero necesita la derivada de la deflexión en el punto inicial. Eso para poder hacer andar el método, porque el método parte de conocer el estado actual y empezar a conocer los estados posteriores. En este caso, el método parte conociendo el estado en x0 para empezar a estimar cuál es el estado en el x siguiente. Entonces, para yo poder hacer eso, necesito en el método numérico, Newmark o Runge-Kutta, ambos, yo necesito partir conociendo la deflexión y la derivada de la deflexión en ese punto de x igual a 0. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y entonces? Yo no conozco este valor. Yo no conozco cuál es el valor de la derivada de la deflexión. ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces resolver esto? Entonces, lo que uno hace es lo siguiente. Uno supone un valor de esa condición inicial. Uno supone cuál es el valor de la derivada de la deflexión en x igual a 0. ¿Sí? Para poder echar a andar nuestro método, ya sea de Runge-Kutta o de Newmark. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a terminar resolviendo? Fíjense que ahora nosotros estamos discretizando nuestro problema en x. Discretizamos nuestro problema en x y lo que estamos obteniendo como respuesta es la deflexión. Y estamos partiendo de una deflexión igual a 0. Entonces vamos a tener una deflexión igual a 0. Partimos entonces suponiendo un valor de la derivada de la deflexión, es decir, la pendiente de esta cuestión. Y lo que nosotros vamos a hacer es, para un x igual a L, yo voy a ver cuál es el valor de la deflexión que resultó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, yo supongo un valor de la deflexión, que no es otra cosa que la pendiente aquí inicial. Yo supongo un valor de la derivada de la deflexión, resuelvo mi problema en el dominio donde lo necesito resolver, es decir, en x entre 0 y L, y veo cuál es la deflexión. Este sería el valor de la deflexión en L, que resultó de esa suposición. Entonces, supongo la condición inicial, veo cuál es el resultado de la deflexión en el extremo. Y este valor debería coincidir con 0. ¿Sí? Este valor debería ser igual a 0 para este problema en particular. ¿Sí? Porque esa es la condición que yo conozco, esa es la condición de borde que yo necesito. Entonces, obviamente, voy a tener que hacer un proceso iterativo. Basándome entonces en esta primera suposición, voy a ver cuánto me dio a mí el valor de esta deflexión en el extremo, y voy a tener que después volver a suponer otro valor y voy a tener que volver a evaluar cuánto me dio ese valor en el extremo, y voy a tener que ir ajustando hasta lograr encontrar cuál es el valor que tengo que colocar acá como condición inicial para que esta curva, ¿sí?, caiga aquí a 0. Y este método se conoce como el método del disparo. Y si ustedes se fijan, ese proceso iterativo de ir suponiendo se hace con un método de Newton-Raphson. Y este tipo de soluciones se aplica muchísimo más de lo que ustedes creen en problemas, digamos, que son relativamente similares. Sin embargo, ¿verdad? Esto es la motivación, esta es la motivación de poder buscar una alternativa para solucionar este tipo de problemas. Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Estamos buscando o aplicando un método de Runge-Kutta o de Newmark que te exigen condiciones iniciales, es decir, te exigen conocer el estado de tu problema en un punto de inicial, y a partir de ese punto uno avanza ya sea en X, que sería espacialmente en este caso, o en el tiempo, como en el problema anterior, porque estamos avanzando en la solución en tiempo. ¿Sí? Y eso me permite a mí entonces resolver ecuaciones diferenciales con valores iniciales.
Pero en problemas de este estilo, ¿sí? En problemas donde yo tengo ecuaciones diferenciales ordinarias, pero las condiciones que yo tengo no son iniciales, sino son condiciones de borde, es decir, conozco la solución de mi ecuación en un valor de x y en otro valor de x, yo tengo que, si quiero utilizar un método de Runge-Kutta o de Newmark, tengo que hacer un proceso iterativo entre el valor de la condición inicial que no tengo y el valor de la condición de borde que debería tener. ¿Sí? Lo tengo que hacer iterativo. Y para evitarme ese proceso iterativo, surgen otros métodos que son los que vamos a ver la próxima semana, que están justamente hechos para no ecuaciones diferenciales ordinarias, sino ecuaciones diferenciales parciales, pero son aplicables a este caso y nos solucionan este problema iterativo. Y ya no vamos a tener que iterar, sino que lo podemos resolver de una manera más directa. También se paga un precio computacional, aquí nada es gratis, pero digamos que es una alternativa para este tipo de problemas. Entonces, eso es lo que tenía para presentarles el día de hoy. Voy a dejar de grabar para consultarles una cosita aquí fuera de récord.